Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me levanto. Sí, se me empaña. Bienvenidos a Cosentino Center. Desde Tu Reforma, Manuel Gonzalo, que les habla, director de la revista. Quería agradeceros su presencia de aquí. La verdad es que en un momento como este, pues agradecemos que sigamos apostando por la formación. Esto no tiene que parar y, como hemos dicho, con todas las medidas necesarias para hacerlo, pues es viable, y así agradecemos que estén hoy aquí apoyando un poco la labor de todas estas empresas como son Rubí, Fila, Grupo Puma y Cosentino, que nos alberga y actúa hoy de anfitrión para ver este gran formato. El gran formato, en este caso, ¿por qué decimos gran formato? Pues porque pasa a ser un elemento que anteriormente lo conocíamos más en tierra natural y ahora pasa a ser en estas grandes superficies denominadas Decton, pues en fin, las llamo así, y que nos conceden pues, la posibilidad de trabajar con piezas de 3 metros por metro y medio. Bueno, verdaderamente piezas con un tamaño, por eso decimos de gran formato, ¿no? Porque verdaderamente las hemos empezado a ver, cada vez se ven más, es una nueva manera de entender la colocación de superficies, tanto en exteriores como en interiores, y creemos que no debe de asustarles en absoluto este concepto, y precisamente si nos reunimos hoy aquí técnicos, instaladores, es para llevar a cabo un proceso de familiarización con este elemento productivo, ¿no? De alguna manera, lo que queremos es que vean cómo recibimos el producto realmente y, aparte, cómo el producto lo manipulamos. Hay que preparar los soportes, hay que preparar el adhesivo adecuado, pero no es más complicado que eso. Esa maquinaria muy fácil, en la cual en un pequeño estuche la manipulamos y la llevamos a la obra. Esa zona de trabajo que hay que preparar, son determinadas cuestiones que hay que tener en cuenta. Sea un colocador, como sea un prescriptor, como sea un arquitecto, un aparejador, es importante. Muchas veces no solo esto es cuestión de instaladores, no, es cuestión de todo el círculo, ¿no? Incluso de un interiorista o un decorador también, ¿por qué no? Verdaderamente, desde Tu Reforma lo que queremos es eso, que se pierda un poco el miedo a colocar esto, y recuerden que verdaderamente esto es sumar a la balanza otro abanico más amplio de posibilidades en nuestros proyectos. Creo que eso es la baza interesante, y más en un momento como es el que estamos ahora llevando a cabo. Necesitamos especializarnos, ¿no? Dar una pincelada a esa profesionalidad añadiendo productos no tan estándares, ¿no? Quizá esto rompe esas barreras de estandaridad, pero no por ello es más complicado. Simplemente hay que conocer cómo se utiliza el producto, ¿vale? Para ello, Miguel, que es el responsable técnico de Cosentino, bueno, más que técnico, perdón, de prescripción, él es el encargado de arrojar sus proyectos, y si es necesario se desplaza hasta la obra, o sea, es decir, él está para ayudarles a ustedes. Miguel, en este caso, nos va a explicar de primera mano cuántos proyectos hay ya que tenemos en nuestro entorno y no sabíamos, ¿no? Porque en estos pocos años que lleváis luchando con Decton ya habéis conseguido cosas interesantes. Miguel, un fuerte aplauso, por favor, para Miguel. Pasas por aquí y nos lo explicas. Sí, muy brevemente. Agradecer a Tu Reforma que cuente con nosotros para hacer este evento, a la gente de Rubí, Fila. Yo soy el gestor de proyectos de Cosentino en Galicia, sobre todo para daros soporte técnico, para ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer con el material. Vamos a hablar sobre todo de Decton, de nuevo formato. Ya veremos que tenemos multitud de espesores. Hoy vamos a enfocarnos sobre todo en el 4 milímetros, que es la novedad, el material más reciente que tenemos. Hay un montón de variedad de gama de colores, ahora mismo estamos en 19 colores en 4 milímetros. Son formatos 320, 144, con lo cual para manipular en obra vamos a necesitar la herramienta de Rubí, ventosa, regletas para cortar, discos para hacer cajeados.
Es muy sencillo de hacer en obra, sobre todo para no tener que trabajar con agua. En obra nadie quiere trabajar con agua ahora, todo en seco. Vamos a ver luego a la hora de cortar y de instalar cómo podemos hacer ese tipo de aplicaciones, pero sobre todo enfocarnos qué podemos hacer con el 4 milímetros. Son gamas de colores, sobre todo vais a tener colores lisos, muchas. Vamos a ver ahora, sobre todo los colores, para que podáis ver. Colores de beta que están muy de moda, con acabados terciopelo, suave, acabados naturales, pulidos. Tenéis un montón de capacidad para poder hacer forrado de mobiliario. Sobre todo está enfocado para mostradores, mueble de cocina, paramento vertical. Es muy importante en reforma, sobre todo, no tener que hacer picado en obra. Ahí vamos a tener 4 milímetros para llegar con una placa, colocar y listo. El mismo soporte nos va a servir. Luego veremos qué Puma tiene colas recomendadas para ese tipo de aplicación. No lo recomendamos para exterior, sobre todo por manipulación, ¿no? Porque es muy débil. Pero luego veremos que hay obras ya hechas, ejecutadas en 4 milímetros con Decton, en fachada ventilada, con resina, pegado con resina, con una R2T que tiene Puma en su catálogo, con bastante rendimiento por saco. Veremos que se puede hacer muy sencillo. ¿Qué es Decton, sobre todo, ¿no? ¿Qué podemos hacer con él? Que soporte a los rayos ultravioletas, no absorbe, es un 0,03. Estamos colocando un vidrio. Decton en su composición, el 43% es vidrio natural. Nos permite, sobre todo, que sea muy rígido, que no absorba. Todo el 4 milímetros lo vamos a tener con malla o sin malla, dependiendo de la aplicación que vayamos a hacer, pero con malla, empachado, en pagamento, nos permite ir con una pieza en un formato entera, 260, 270, sin necesidad de tener que hacer cortes, ni juntas, ni demás. Esta es la fábrica de Cosentino en Almería. Toda la fabricación del grupo Cosentino, tanto de Silverstone como de Decton, es española. Como podéis ver, es una fábrica muy grande. Decton es un producto reciente, estuvimos 6 años estudiando para poder llegar a fabricar Decton. Ahora ya llevamos mucho tiempo en el mercado. Como os decía, tenemos 4 milímetros, que es el espesor más reciente, pero ya trabajamos con 8, con 12 y con 20 milímetros también, ¿vale? Para distintas aplicaciones. Cosentino, para mí la característica principal que os puede aportar es servicio puro y duro. Nosotros en fachada podemos hacer medición en obra, packing list, incluir corte mecanizado, colores customizados, hechos a medida para vuestro proyecto. Si alguien quiere un color específico, oye, pensé en este RAR, en este amarillo, un color determinado que os guste, se puede estudiar, no hay ningún problema. No necesitamos que sean 5.000 metros cuadrados para llegar a hacer un color custom, ¿vale? A partir de 200 metros, muy poquitas tablas. Podemos hacer colores ad hoc, a medida, que llamamos nosotros. Nosotros en el 4 milímetros, cuando vamos ahora en fachada, sobre todo, aunque luego veremos que para baños, para revestimiento, para forrado de muebles, también hay medidas estándar. Para mí lo más importante es sobre todo ese servicio. El paquete que nosotros damos es fachada instalada, perfilería, aislamiento, mano de obra y el propio panel, el propio Decton. El precio que facilitamos en obra incluye el paletizado y el puesto en obra. Cuando damos un precio para un proyecto ya está incluido todo. Eso es fundamental para mí, porque sobre todo los fabricantes, la competencia y demás, pues dicen, oye, son 40 euros el metro cuadrado de mi material, pero luego hay que incluir medios auxiliares y demás que al final repercuten en la fachada pues un 20 o un 30% más adicional. Nosotros aquí no es un llave malo, es puesto en obra, material, precio cerrado, ¿no? Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Ahora nos va a pasar. Sí. Mi teniente es, sobre todo, que os podamos dar apoyo técnico. Cosentino tiene oficina técnica, somos un montón de compañeros, ingenieros, arquitectos que os pueden ayudar en el despiece, en qué formato utilizar, sobre todo que haya el máximo aprovechamiento, que no tengamos desperdicio en obra, ¿vale? Todo eso os lo facilitamos nosotros, siempre y cuando os interese que os demos alguna alternativa a la modulación que vosotros proponéis, ¿no? Pero muchas veces me decís, oye, quiero ir a piezas de 330, pues no se puede. La altura máxima 320. Quiero colocarlas en vertical, no en horizontal. Bueno, pues para eso recomendamos este sistema. Yo voy a estar ahí, abajo tenemos mockups, mostradores de todos los sistemas que podemos ofertar. Si queréis curiosear o tener dudas o alguien quiere algo más específico, luego comentamos, lo podemos ver sin ningún problema. Como os decía antes, sobre todo paramentos, podéis ir a piezas enteras con pocas juntas. Solo el paramento vertical, no lo recomendamos en soldería. De verdad, pasa mal. Puedes poner, sí.
No, es que yo tampoco debía salir. Pues vamos a enseñar, sobre todo, fotos de un proyecto que acabamos de ejecutar con Alejandro, que está aquí invitado con nosotros. Pusimos un proyecto de referencia donde podéis ver múltiples aplicaciones, ¿vale? No vamos a ver un montón de obras, vamos a ver una específica, pero con un montón de aplicaciones. La hicimos con un compañero vuestro, con otro técnico, con Megago Arquitectura, y para mí refleja muy bien todo lo que podemos hacer en Grupo Cosentino. Tenemos paramentos, peldaños, mobiliario, suelo exterior, fachada muy específica, en horizontal, con alturas máximas, máximo aprovechamiento. Y creo que es un ejemplo muy claro de lo que podemos hacer. Ahora vamos a enseñar alguna foto. Todo lo que vamos a ver de este proyecto de fachada vino todo mecanizado de fábrica, con los cajeados, sobre todo para el letrero, que ahora veréis el proyecto. Así se ve, no te preocupes. Solería, suelo estandarizado, ¿vale? Gran formato, como veis, muy poca junta. Ahora hablaba con Alejandra hace un minuto, ¿no? Que lo bonito que teníamos en nuestro proyecto era poder irnos a piezas enteras. Por ejemplo, en 8 milímetros sí nos va a marcar una medida máxima, ¿no? Vamos a estar en 140, 140. Alejandra en su proyecto pues no quería demasiadas puntas, quería que se viera la pieza, que es lo bonito para mí, lo espectacular. Si os fijáis en el diseño que hizo. Suelos, mostradores. Si os fijáis, todo es directo, el letrero, es una empresa de Madrid. Toda la fachada se siguió paletizada de muebles, tanto el casetón, el voladito que es en negro, como el resto de la fachada. Es un diseño de la arquitectura. Yo creo que es fundamental, ¿no? ¿Qué significa? Sobre todo tiempos de ejecución, que nosotros cortemos el material y que ya lo que esto es con taco que es un taladro desbastado, que simplemente se hace un mecanizado en la pieza para que no se vean puntas entre perfiles, se puede marcar mucho la horizontal y poco la vertical, pero lo más importante es eso, servicio en obra, que nosotros podamos paletizar y servir en obra, desde que tenemos el pedido, sacamos el listado de medición y el arquitecto nos da el visto bueno, nos ponemos a cortar en 15 días, 3 semanas máximo, que lo tenemos justo. ¿Dónde está el cartel? Eso es, ahí, perfecto. Lo más importante es poder dar continuidad al material, hacer peldaños, movimientos, demostradores de dirección también, como podéis ver. Son fotos que ponemos de ejemplo para que veáis la ejecución, ¿no? Sobre todo. Trabajo espectacular de Alejandro también, cuanto a dirección de obra. Muy meticuloso con el detalle, si veis hasta abajo del perfil, hay que aplomar y simplemente seguir material. El material está todo paletizado, numerado pieza por pieza y en el packing list viene por caras. Cara A, cara B, dependiendo de si es el alzado, la fachada principal o la reflexión. Paso un poco rápido tampoco porque yo creo que cada proyecto es específico. Este es un sistema con Takokai, pero lo podríamos haber hecho con grapa oculta, con grapa vista, con sistema de Fisher, un montón de alternativas, ¿no? Sobre todo en el tamaño de las piezas. Vamos a dar la fachada. Si os fijáis todos los mecanizados, el canto de pilares templete, ¿vale? Para que no se vean piezas, se podrían hacer juntas bajantes también. Este es un ejemplo bueno de inglete. Todo este tipo de elaborados que nosotros podamos hacerlos en fábrica y no en obra es fundamental, sobre todo para vosotros, que no queréis que en obra se esté ejecutando, que rompa piezas y demás. Aquí quedaría sobre todo el encuentro. ¿Cómo podemos facilitar esto? Si queréis información, a través de nuestra web, en Cosentino hay una parte profesional que se llama WIP, pro.cosentino.com, entráis en la web de Cosentino y hay un enlace que os pone WIP. Es para profesionales, nosotros estamos enfocados al profesional. Y ahí podéis encontrar detalles constructivos, archivos en DWG, fichas en BIM, si trabajáis con Revit o con ArchiEx, con alguno de estos programas, si queréis incluir el color en vuestro proyecto para las infografías, ahí lo podéis encontrar todo. Si no, luego me pedís la tarjeta, yo os la doy y os envío el enlace, ¿no? Es muy sencillito. Sobre todo, lo más importante, fabricación española. Todo el producto lo fabricamos aquí. Tenemos ETES, tenemos Greenworld, un montón de documentación técnica, ensayos y certificados para que podáis estar tranquilos en el aspecto técnico, ¿no? Nada más, poco más. Es un resumen muy breve de lo que yo quería comentar. Gran formato 320-144, multitud de espesores y aplicaciones, 4, 8, 12 y 20 de espesor, para poder hacer interior, exterior, colores en clase 3, pues si tenemos que darle continuidad a la fachada,
vaso de piscina, pues se me ocurriría un montón de aplicaciones. Lo más importante es eso, que os apoyéis en nosotros, que os podamos dar soporte técnico y que el material esté en obra tal cual vosotros estáis en proyecto. Poco más. Aparte de Dayton, que es lo que vamos a hablar hoy, luego si queréis dar una vuelta y ver más opciones, Cosentino es el grupo, luego tiene diferentes firmas, Silestone, es un mazo compacto para interior, Dayton, Celsa, que es granito tratado, hidrojugado, para que podamos colocar encimera sin miedo a que se manche, y Escalea. Nosotros trabajamos mucha piedra natural, mármol, calizas, travertinos. Son resumos muy breves, si entráis en la web de Cosentino lo vais a encontrar. Insisto, si queréis preguntar algo, alguna duda, algo que se me quede atrás. ¿También fabricáis las piezas de cartabamos? No hacemos piezas especiales ni medias cañas, eso no lo hacemos. Bueno, no hacemos medias cañas. Sí podríamos darte la zona de playa, resolver la zona de la playa, eso sí lo podríamos hacer y buscar la fórmula para que se pueda hacer. Sí tendríamos que dejar marcadas las inclinaciones y demás, pero no hacemos piezas especiales, las podemos conseguir a través de otros fabricantes. Siempre al final, como trabajamos en gran formato, no trabajamos en molde, no tenemos piezas especiales. ¿Alguna duda más? Bueno, muchísimas gracias por venir, antes de nada, y nada, pues estoy aquí para lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, supongo que desde ahí detrás se oye perfectamente, no hace falta el micro, ¿no? Se oye cuando le habéis oído bien. Fenomenal, vale. Bueno, pues vamos a continuar con Grupo Puma. Buenas tardes, ¿verdad? En este caso, pues ellos van a ser los encargados de, como decía Miguel, ya habéis visto que hay un montón de aplicaciones ya hechas con este producto y simplemente hay que saber sobre dónde colocamos, importantísimo, y en este caso con qué adhesivamos ese producto para que no tengamos problemas en el futuro. Miguel, cuando quieras, todo tuyo, Grupo Puma. Gracias. Especial Gran Formatos. Ponte aquí bien, ¿vale? Ahí no termina. Muy bien. Yo soy Gerardo Miguel, soy de prescripción aquí en Galicia de Puma. Tienes un micro. Recuerda que Lo primero de todo, agradeceros la presencia, que no siempre en estos tiempos que corren y con las agendas como están es difícil a veces encajar este tipo de eventos. Entonces agradecer vuestra presencia, agradecer a Cosentino la facilidad que nos ha dado aquí en las instalaciones, a Tu Reforma, que nos convoca a todos y que cuenta con nosotros para este tipo de formaciones, y a los compañeros de Rubí y de Pina, también pues encantados de conoceros, que a muchos de vosotros conocí hoy, y sin más pues vamos a hablar un poquito del tema de los adhesivos indicados para el gran formato. Digamos que los adhesivos tienen que ir evolucionando a medida que va evolucionando la cerámica. La cerámica ha ido avanzando y detrás los fabricantes de adhesivos hemos tenido que ir apretando duro para dar cabida a esas solicitaciones nuevas y con esos cambios de formato que han ido evolucionando. Un segundito, sí. Pero os voy comentando mientras arranca la presentación. La mayoría de vosotros nos conocéis ya de siempre, porque Puma tiene más de 30 años de experiencia. Las dos primeras fábricas arrancaron en Andalucía, en Córdoba y en Málaga. Somos fabricantes 100% españoles, simplemente que hemos ido avanzando también con los tiempos y hemos ido expansionando, ¿no? Entonces, aquí en España hay 21 centros de fabricación y de distribución, y después estamos en el extranjero ya implantados en Costa Rica, en Argelia, en Marruecos, en Francia y en Portugal, naturalmente. Como os decía, se nos conoce principalmente por el tema del pegolán, de los adhesivos, de los que vamos a entrar un poquito, pero ahí hemos ido también avanzando en diversas líneas de productos, por ejemplo de pavimentos, que nos
vamos a hablar después también un poquito de los soportes y claro, en la línea de pavimentos el soporte no siempre está preparado para recibir una lámina de estas características Consentino de 3 metros por 1 y pico. Entonces vamos a hablar un poquito de la planidad que tiene que tener un soporte y si no la tiene vamos a tener que conseguirla, la vamos a tener que conseguir con un autonivelaje. Vale, pues esa línea de pavimentos también hemos ido avanzando de los adhesivos, tenemos línea de pavimentos, línea de fachadas también en SATE, no en fachada ventilada, y para la fachada ventilada o las piezas cerámicas tenemos adhesivos adecuados para Sin problemas de ruido. Bueno, recordaros que si estáis viendo audios y demás es porque estamos transmitiendo a toda la pantalla, casi 50 personas siguiéndonos, o 50 que han venido, que están allí. Entonces, simplemente estamos Bueno, una vez hecha un poquito la presentación de lo que es el Grupo Puma, aquí en Galicia estamos en Caldas de Reis, ¿vale? Y hacemos la mayoría de los adhesivos, salvo la línea profesional que viene de la fábrica de Málaga y muchos de los otros productos que tenemos pues vienen del resto de las fábricas. En lo que se refiere a la presentación, al gran formato, que vamos a ir empezando, pues voy a hablar un poquito de la normativa que salió en 2017 a través de los fabricantes de cerámica y de los laboratorios para solventar un tema que viene de bastante atrás. Nosotros tenemos una cerámica y vamos a tener que elegir un adhesivo adecuado para esa cerámica que tenemos. Entonces, esa elección es importante para que después nos quede el trabajo bien hecho. Vale. Entonces, esto era lo que os venía comentando, ¿no? Que hemos ido expandiéndonos. Se me olvidó comentaros el laboratorio de I+D+I que tenemos en Madrid, además de todos los laboratorios que hay en cada una de las fábricas. El laboratorio de Madrid está dedicado en exclusiva a investigación y desarrollo a medida que van avanzando las cerámicas. Esto es lo que os comentaba, que se conoce fundamentalmente por los adhesivos, soluciones en fachada. Soluciones de aislamiento del sistema SATE, que lo comentaremos un poquito en la formación de mañana, la línea de pavimentos, tanto exteriores como interiores, y después también el tema de impermeabilizaciones, que después también hablaremos un poquito de un vaso de piscina con una cerámica de Consentino y con un R2 de grupo. Línea de pasajismo. Vale. Entrando específicamente en la parte del gran formato, tenemos lo que veníamos hablando, que la evolución, la nueva tendencia, partíamos de 20 por 20, pasta roja, ¿vale? Y pegotes a base de mazo. Entonces, absorción alta y pequeño formato. Y ahora es todo lo contrario. Tenemos absorción muy baja, ¿vale? Y gran formato. Ahí tenemos los pegotes, después ha ido evolucionando el adhesivo allá con llana de entrada y el manejo de las piezas que van a ir agrandándose y ha saltado también la necesidad de manejar las piezas correctamente para que no se nos rompan y para colocarlas bien. Eso entendemos los compañeros de Rubí que nos lo van a explicar también. Hasta las láminas cerámicas. Grandes formatos, el formato se ha aumentado y el espesor se ha minimizado. Imaginaros un gran formato con un espesor de 12 milímetros. Cuanto más pequeñito es el formato, también se va a poder mover un poquito mejor. Entonces, los fabricantes evolucionan por la comodidad a tirar a un espesor más pequeño y una superficie más grande. A todo el mundo nos gusta que haya poquita punta, pero todo el mundo sabe que a testa no lo podemos poner, porque todos nos dilatamos y todos encogemos, hasta las personas. Con el calor estiramos un poquillo y con el frío encogemos, pues a las baldosas le pasa lo mismo.
con mayor tamaño de baldosa y menos espesor, esto ha ido en una necesidad de mejor adherencia, mejor transmisión de cargas, para que la absorción del soporte, el esfuerzo que tiene que soportar el soporte, es muy grande. ¿Vale? Entonces, la instalación de este tipo de cerámica se ha convertido en un reto. ¿Vale? Ahí nació en 2017 esta norma, que es una norma española de recomendaciones de momento. Eso os va a apoyar a elegir un adhesivo en función de la cerámica que vosotros habéis elegido previamente. Recomendación no obligatoria, salvo que esté en el proyecto. Si el proyectista se elige por la norma en el proyecto y dice según la norma tal, entonces ya le estamos dando obligado cumplimiento y el proyectista está asegurando que ponga mínimamente un adhesivo que cumpla con su diseño. Sí, acuérdate que tienes un minuto. Sí, perdón. Vale. El campo de aplicación que aparece al principio de todas las normas, ¿vale?, nos restringe que se refiere a los materiales por adherencia directa. Se excluyen fachadas ventiladas o suelos técnicos elevados. ¿De acuerdo? Entramos un poquito en el tema de los soportes y el tratamiento. Si os fijáis aquí en la foto de la izquierda, se ven unas fisurillas, ¿vale?, de rotura de la baldosa previa. Y muchos de nuestros adhesivos sirven para colocar sobre una cerámica que esté resistente, ¿vale? Porque a veces la obra, pues dices, ostras, voy a tener que meterme a picar, tal, no sé qué, cuando a lo mejor puedo recrecer por encima. Pero claro, si tú recreces por encima de eso, ahí debajo realmente hay un problema. Deberías sanear eso, retirar esa cerámica, cubrirla con un mortero de reparación y después colocar tu cerámica sobre la que está persistente. La evaluación del soporte es algo que a veces se deja un poquito de lado y es un paso fundamental. Estamos hablando de un sistema cerámico. Como es un sistema cerámico, no es un solo producto lo que tenemos. Vamos a tener la cerámica por un lado, el adhesivo, la junta, las juntas elásticas de movimiento que pueden ser prefabricadas o bien elásticas. Y el otro elemento fundamental y que muchas veces no se tiene en cuenta es el soporte. Miguel hablaba también antes de un poquito del soporte y aquí tenemos tres tipos de soporte. Para hacer una división directa necesitamos que el soporte sea tipo 1. El tipo 1, desviación menos de 3 milímetros. Imaginaros una pieza de estas de 3 por 1, ¿sabes? Y que le quede aire por debajo. Porque tenemos ese soporte que no es... Tendrá 3 milímetros en un lado, en otro 1, o a lo mejor en otro tenemos 5, o una luz de 6 milímetros o medio centímetro. Vale, entonces eso hay que tener cuidado, porque todo el aire que nos quede abajo son puntos débiles. Y en una pieza que tiene que soportar semejante tensión, tenemos que tener muchísimo cuidado con el soporte. En una regla de 2 metros, tenemos que tener como mucho 3 milímetros. Y si no estamos en 3 milímetros en tipo 1, es un tipo 2, un tipo 3, tenemos que convertirlo en 1. ¿Cómo lo convertimos en 1? Con un autonivelante. Vale. En el caso de las láminas cerámicas, la desviación milímetro y medio. Porque claro, no la tienes en esas láminas así prensadas. A veces alguna pieza puede tener alguna curvatura, pero van matemáticas. Entonces tú tienes que tener un soporte FT, si no, puedes tener un problema. Yo siempre hablo, claro, abarco muchos tipos de sistemas, por lo que hablábamos, porque ahora manejamos muchos productos. Entonces, en estos sistemas, el soporte sano, limpio, resistente, libre de grasas, es fundamental. Y es el 80% tranquilamente del éxito. Después puedes tener una cerámica muy buena, un adhesivo muy bueno, como tengas el soporte preparado. Vale. Y el soporte no depende ni de ninguno de los fabricantes, va a depender de la mano de obra de la aplicación. En la elaboración del soporte, un tema es la absorción, se hace con el agua. Si no tenemos poro, vamos a tener que abrirlo un poquito, ¿vale? Y si tenemos poro, pues hay que tener cuidado con el agua amasado, humedecerlo previamente, porque si no, podríamos un soporte muy poroso, con el adhesivo que tenemos recién amasado, si le retira parte del agua amasado,
esa agua de amasado no va a hidratar el cemento del adhesivo, con lo cual vamos a perder propiedades en el adhesivo que necesitamos que nos aísle la cerámica. Lo resistente, lo típico, una llave que en nuestro medidor se ve si está suelto o no está suelto. Si tú pegas una pieza encima de un adhesivo muy bueno, la pieza muy buena, el soporte está desgregado, la levantas con la mano. Así de claro. Vale. Y lo de la limpieza. Las grasas tampoco son amigas de la adherencia. La humedad residual tampoco es amiga de la adherencia. Sobre todo, una cosa es lo que le aportemos al agua de amasado del saco del adhesivo, y otra cosa es tener humedad residual que nos pueda provocar el incendio. Y gente también. Que les mires, digo. Vale, vale. De acuerdo. Vamos con el tema de la colocación. En la colocación decíamos que teníamos una cerámica y vamos a tener que seleccionar un adhesivo. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta, ya lo hemos tenido en cuenta, el soporte, la capacidad de absorción del agua de la baldosa cerámica, la baja absorción o alta absorción se diferencia en un 3%. Por debajo del 3%, baja absorción, por encima del 3%, alta absorción. Ahora mismo estamos en baja absorción y gran formato. Gran formato por encima de 30 por 30 centímetros o un lado mayor de 40 centímetros, estaríamos hablando de un gran formato. Es decir, casi todo es gran formato. Por encima, el tema de la normativa, la codificación, que a veces es un poquillo desconocido, ¿vale? C de cementoso. Las otras posibilidades es resinas de dispersión, D o R. La R son altas prestaciones, son adhesivos deformables y libres de cemento. Vale. Entonces, lo típico es C1, C2, 1 o 2 es adherencia normal o adherencia mejorada. Tiene una serie de valores que, conforme, si da esa resistencia es porque es mejorado, C2. Si no llega a esa resistencia, es C1. F es de trabado rápido, ¿de acuerdo? Hablaremos un poquito de él un poquito más adelante. Puesta en servicio rápida. Ojo con los amasados, amasar más cantidad de la necesaria de la que vamos a aplicar en el momento, porque después hay la tendencia a decir, bueno, esto ya me ha endurecido, ostras, le he hecho un poquito más de agua. Los productos todos de trabado rápido, una vez que empiezan a tirar, si le añadimos agua para ablandarlos otra vez y que vuelvan a funcionar, al final los rascas con el dedo. Pierden completamente la resistencia. En uno de trabado normal pasa otro tanto lo mismo, simplemente que tienes un poquito más de tiempo antes de que empiece a tirar. ¿Vale? Pero lo sabemos de siempre, añadir agua después del amasado perjudica la resistencia. La T es para el deslizamiento del fluido, son los indicados en el tema de paredes. ¿Vale? En los paramentos, pues necesitaréis un adhesivo que tenga la T, es simplemente para evitar el descuido. ¿De acuerdo? La E es el tiempo abierto ampliado, después hablaré un poquito de lo que es algunos conceptos del tiempo abierto, vida útil del adhesivo, ¿de acuerdo? Es simplemente que tienes un poquito de margen a mayores que un adhesivo normal para poder manejar la pieza si la tienes que retocar en el posicionamiento, etc. Y finalmente la deformabilidad, S1, S2. Los adhesivos de resina ya son altamente deformables de por sí y pasa como con lo del C1, C2. S1 es un poquito deformable, S2 es altamente deformable. La deformabilidad normalmente viene con las solicitaciones, con las cargas. Necesitas un adhesivo deformable para que te absorba un poquito más de tensión, etcétera, etcétera. ¿Dónde tensiones? Por ejemplo, en un suelo de calefacción radiante. ¿De acuerdo? Ahí vas a necesitar sí o sí un adhesivo deformable. Después abajo, en la parte práctica, nos lo va a explicar mi compañero Fernando, que tiene aquí unas muestras que las vamos a ver muy bien, la diferencia de tener un adhesivo deformable o no deformable. Seguimos con la selección de material de agarre. Esta normativa de la que os hablé del 2017 tiene una gran cantidad de tablas en las que, dependiendo de la absorción de la pieza, menor, o sea, si es de alta absorción, si es de baja absorción, del lado más largo de la pieza y del tipo de soporte que tú tienes, te van a elegir un adhesivo. Vale. La norma tiene unas 80 y pico de hojas
Después, nosotros, por ejemplo, lo hemos resumido y tenéis ya resumido en el manual que tenéis ahí en colaboración con Cosentino, tenéis indicado el adhesivo que necesitáis para, según el uso y la lámina que vais a utilizar. Vale. Claro, estos son una serie de ejemplos que los paso así un poco por encima porque es, imaginaros, hay tropecientas tablas y todas referidas a uso, pavimento exterior, antes veíamos un uso comercial interior, pared, techo, la base de la elección de un adhesivo. Lo vamos a utilizar en interior, en exterior, en suelo o pared y dependiendo del tipo de soporte, pues llegaremos a una elección. Vale, esas son las variables fundamentales para elegir un adhesivo. Vale. Ahí en la bolsa que tenéis de la jornada de hoy, tenéis este manual, ¿de acuerdo? Que viene referido con las piezas exactas que tiene Cosentino y Silestone, Tecton, ¿vale? Que son las marcas de Cosentino para utilizar un adhesivo conforme a esas láminas. Viene en la parte de la elección del adhesivo, tenemos una línea profesional que es un poquito más avanzada, tienen mejores prestaciones de unos adhesivos más normales. Es la línea profesional, es la que nos permite actuar con láminas de este tipo, con cerámica de este tipo. El otro adhesivo sigue habiendo cerámica más pequeñita, de uso diario, pero para una cerámica de altas prestaciones vas a necesitar un adhesivo de altas prestaciones, ¿vale? Entonces tienes desde un C2CE, C2CE S1 de forma normal, a un C2 S2, que es el élite más indicado para fachadas, y después está el Prevalent Elastic, el bicomponente libre de cemento a base de resinas, que tiene la T de Square con R2 de mejorado, ¿vale? Y que nos va a permitir usos de los de gran solicitación, para una lámina cerámica, para una encimera, ¿vale? Para esto pega encima de metal, de madera, cuando tengamos una cosa rara, el Prevalent Elastic, ¿vale? Una cosa rara o una cosa de altas prestaciones. Esta parte la vamos a ver después en la parte práctica, ¿de acuerdo? Los adhesivos de la línea profesional, como os dije, tienen mejores prestaciones con respecto a los normales, ¿no? Entonces, son más blancos, que parece que no, pero indica un poquito más de calidad, son más finos, tienen mejor trabajabilidad, son más cremosos, con más tiempo abierto que habíamos hablado. Imaginaros, para colocar una de estas piezas, el tiempo es importante, no es coloco una pieza que la manejo yo aquí como quiero, si coloco el adhesivo, listo. Aquí hay que ver bien la superficie sobre la que vas a aplicar el adhesivo, vas a tener que recurrir a un doble encolado, que también vamos a hablar un momentito de él, y entonces los tiempos van a ir un poquito más ajustados y vas a necesitar tener ese tiempo abierto de más. Lo de la texotropía, que lo vamos a ver en la parte práctica, que no coloquemos una pieza en un paramento y que de repente nos venga abajo. Esto era lo que os venía diciendo de mejores características, ¿vale? El saco de 20 kilos permite que el operario se maneje mejor con los sacos, desperdicias menos, ¿vale? Tienes ese más tiempo para colocar y ajustar las piezas porque tienes esa ahí, ¿vale? El tiempo de vida de la pasta, 2 horas, ¿de acuerdo? Hay otro concepto que es el de la caducidad, que esto tienes 1 año, salvo que sea de fragado rápido, 6 meses. Tienes el tema de la mayor adaptabilidad del agua amasado, porque en las obras lo sabemos muy bien que no siempre están con la jarrita allí midiendo exactamente el agua que le tienen que añadir al saco. Fundamental esta parte de la texotropía, ¿de acuerdo? Que es así como la pasta de dientes y que no merme. ¿Sabes? Que tú coloques la pieza y que al día siguiente no te encuentres un tablado ahí retorcido, ¿de acuerdo? Entonces, eso también lo vamos a ver en la parte práctica. Es muy visual, ¿de acuerdo? Y evitamos que después tengamos escalones en la colocación. Vale. Esas cejas, sabemos todos que es
Es un tema que después no vamos a tener posibilidad de corregirlo. Es fundamental que claro, que la puesta de servicio sea ya con todo bien colocado y que no andemos por encima de tal, a pesar de que el adhesivo, una vez que lo en fresco y una vez ajustada la pieza, pues ya lo veréis después que todavía soporta pesos y que se mueve. Fundamental este ensayo, ¿vale? Que es el de la cubrición, ¿de acuerdo? Ahí se ven unos huecos, esos huecos se ven claramente si haces un encolado simple, ¿de acuerdo? Pero como un encolado doble, os vais a acercar a eso, ¿vale? Y que veis que cubrís toda la pieza. Y si se cubre toda la pieza, no va a haber aire debajo. Y si no hay aire debajo, era lo que hablábamos, va a soportar mejor la tensión la pieza. Esto es la prueba de descuelgue, que la vamos a ver después. Estos adhesivos son aptos para soportes de yeso y anhidrita sin necesidad de imprimación, ¿de acuerdo? Este es el ensayo que veremos después en la parte práctica, que es lo del deformable. Si es S1 vas a poder hacer eso como si fuera un stepper. Y cuando doblas una pieza de estas o partes una tablilla que tenemos abajo, las piezas no saltan. Van a partir primero la tabla antes que las piezas, pero si el adhesivo no es deformable, lo vais a poder comprobar, antes de partir la madera, van a saltar las piezas cerámicas. Este es cada uno de los productos, ¿de acuerdo? Este se recomienda para fachadas. Este es el adhesivo bicomponente del R2T. Y aquí tenemos lo del doble encolado. El doble encolado, exteriores, cuando es más de 30 por 30. Y si tenemos relieves en el reverso, que dificulta, claro, es una pieza con relieve por detrás, vamos a tener que ir al doble encolado. Pavimentos interiores, si están sometidos a cargas, evidentemente con calefacción radiante también. Láminas cerámicas, por lo que habíamos hablado, y de lo mismo. Y con sistemas de nivelación de baldosas cerámicas. Bueno. Esto es lo que habíamos hablado antes, que veis que el poder de cubrición es total. Las lagunas que tenemos si hacemos un encolado simple en una pieza de gran formato. Esta prueba no sé, es muy visual aquí ya la foto, ¿de acuerdo? Tenéis 3 tipos de doble encolado. Bueno, paralelo a lo que se da antes, que da la pieza en el soporte, paralelo, transversal y dibujado de cualquier manera como aplique el aplicador. Va cargando y va llaneando, dibujando. Si os fijáis con la pieza de metacrilato, en el 1 y el 2 queda ahí. ¿De acuerdo? Desde el tercero, con la pieza se ve perfectamente que ahí no habéis dejado aire ninguno. ¿Vale? Entonces es fundamental el doble encolado en paralelo. Siempre en el sentido transversal de la pieza. Y por último, hablaros un poquito de la junta. La junta es muy importante, a pesar de que se minimiza, porque queda vista. La poca que haya va a quedar vista. Entonces son productos que llevan de más prestaciones que el adhesivo y lleva mucho más ensayos, ¿de acuerdo? Tienes junta mínima, abierta y muy abierta, ¿vale? Lo típico como una lámina de estas y tratamos, claro, hacemos una pieza de estas dimensiones y después le ponemos también una superjunta. Vamos a ir a milimetrarla, pero a testa no vamos a poder estar porque se nos va a poder. La vamos a dejar al mínimo, pero a testa imposible. Esto ha mejorado igual que con los tiempos. Antes se aplicaba como una lechada y ahora se aplica llana, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ha ido evolucionando también. Nuevamente, la de cementosa o de resinas y de clase 1 o 2. Y después resistente a la versión y con absorción de agua reducida. Nuestras juntas son todas CG2AW, salvo la de resinas, que ya es RG, la epoxi. Aquí la norma también entra en la elección de la junta, ¿de acuerdo? Y luego lo que decíamos, dependiendo del soporte de la solicitación, vas a necesitar una junta. Donde tengas cocina industrial, una bodega, etcétera, etcétera, pues vas a tener que meter una resina epoxi.
¿vale? Una junta epoxi. En una piscina de filtro salino vas a tener que meter una junta epoxi, porque la de cemento se la carga. ¿Vale? Entonces, tenemos una junta de prestaciones medias, la Morphencolor Plus flexible, es CC2 AW, antimón, antiverdín, etcétera, etcétera. A la de resinas y componente, que viene su bolsita dentro del bote de producto, ¿de acuerdo? Y una ultra, ¿vale? Esta ultra es de fragua rápido, libre de sales y también te admite unos ciertos espesores. Esta se recomienda, al ser de fragua rápido, cuando necesites poner en servicio una reforma de un baño, de un local comercial en un fin de semana que cierro y después el lunes tengo que abrir. Pues sería, por ahí irían los tips, ¿vale? Y nada, por mi parte, nada más. ¿De acuerdo? Traté de presentar ahí. Bueno, ¿Algunas dudas? no te preocupes. Luego, de todas maneras, como vamos a pasar a la acción, pues, José, acompáñame por aquí. Como les he explicado todo esto, ahora lo que queríamos era pues, que lo vierais, ¿vale? Entonces, yo os voy a dejar con José, voy a hacer una pequeña intro de la compañía a la que representa y luego bajamos bajo. José, ponte aquí mejor que sales en... Saluda a la gente de casa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Mi nombre es José, vengo de la empresa de Mans Boada, Rubí, y junto con mi compañero Elliot, hoy os vamos a hacer una demostración de las herramientas que tenemos para trabajar este gran formato, ¿no? Este vector de Cosentino que vamos a trabajar hoy. Comentaros brevemente, Germans Boada nació en 1951 en una ciudad de Barcelona, en Rubí, este boletito, y desde entonces lleva 70 años dedicándose a la fabricación de herramientas para corte y la manipulación de la cerámica. Como siempre nos hemos ido adaptando a las tendencias del mercado en todo tipo de cerámicas que han ido saliendo. En el día de hoy pues vamos a bajar abajo ahora y vamos a hacer una demostración práctica de cómo se manipula, cómo se corta estas piezas de gran formato. Recordad solo dos cosillas para los últimos que habéis llegado. Si a alguno le falta el tema de la mochila, que puede pedirlo abajo. Y por favor que rellenéis la libretita que os han dado, la primera hojita, que lo rellenéis y nos la entreguéis, ¿vale? Por mi parte nada más, nos vamos a ver abajo, que nuestra parte es una parte mucho más práctica. Y en 2 minutos nos vemos abajo, a vosotros nos vemos en 2 minutos y hacemos esto, ¿vale? Bueno, os voy a explicar. Ir bajando ya vosotros, chicos, ir preparando todo, perfecto. Mi compañero va bajando, os explico. Abajo veréis, ahora bajaréis por donde habéis entrado, por la escalera, tenéis que seguir a la izquierda, veis mis compañeros os indican, bordearemos por aquí un pasillo y Sí, es que luego nosotros necesitamos el paso aquí, ¿vale? Claro.
Sí, ¿no? Me das la medida y ahora te la... Vas a... Sí, vale. Okay. Bueno, continuamos desde aquí. Como les comentaba, y la idea ahora es que todo lo que hemos visto ahí abajo lo vean en la práctica. Y para eso les voy a hacer ya el turno a los compañeros de Rui. José y Elio. ¿Les dejo los micros? ¿Queréis ir hablando? Bueno, como os comentaba, la idea del día de hoy es que veamos toda esta metodología que veis aquí, que es la que tenemos en Rubik para el tema de gran formato. A la hora de trabajar en gran formato no hay que tener ningún miedo, simplemente saber que trabajando con las herramientas adecuadas no vamos a tener ningún problema, vamos a trabajar de forma más segura y sobre todo seguro vamos a tener muchas menos mermas, que es lo último que queremos cuando estamos en la obra. Estamos hablando de unas piezas que son dedicadas, pero